Motor de combustión interna, por María Paula Lagos y Shirley Salcedo. Con respecto al motor de combustión interna, se entiende por la evolución de la máquina de vapor convirtiendo un líquido inflamable en energía y transformando dicha energía en calor y movimiento. Está compuesto por 6 partes fundamentales y tiene 4 tiempos. Por medio de un video se dará a conocer más detalles cómo se creó el motor de combustión, una de las partes más importantes del automóvil. El motor de combustión se entiende por la evolución de la máquina de vapor. A diferencia de esta, el motor aprovecha la presión del vapor de agua que se genera por una combustión externa y se obtiene por medio de una combustión interna de una mezcla de aire y combustible. El ingeniero belga Etienne Lenoir construyó el primer motor de combustión interna en 1860. Consumía gas de alumbrado y solamente aprovechaba el 3% de la energía producida por la combustión. Unos años después, en 1876, el alemán Nikolaus Otto lo mejoró bastante, siendo este el primero en funcionar en el ciclo de 4 tiempos. La máquina disponía de un encendido por chispa externa y accionamiento por pistones alternativos, y a pesar de que era muy grande y pesado para ser utilizado en automóviles, pronto se empezará a fabricar en grandes cantidades. En honor a su fundador, la denominación Otto quedó registrada para referirse a este tipo de motores hasta la actualidad, aunque también es conocido como motor de gasolina. Por otro lado, el primer motor satisfactorio con ciclo de 2 tiempos apareció en 1878 de la mano del escocés Douglas Drake. En 1885, Daimler construyó el motor de gasolina de alta velocidad, el cual fue desarrollado por Wilhelm Maybach, sobre un vehículo de 2 ruedas, iniciando entonces la historia de la motocicleta. El 29 de enero de 1886, Karl Benz obtuvo la patente alemana número 37435 del primer automóvil. El diseño consta de un triciclo de chasis tubular propulsado por un motor de disposición horizontal monocilíndrico de 954 centímetros cúbicos y una potencia declarada de 2/3 CV a 250 RPM. En el verano del mismo año, Daimler presentó su primer vehículo autopropulsado de 4 ruedas y 2 velocidades de transmisión, que consistía en un carruaje abierto de caballos con motor de un solo pistón copado central vertical. Como dato curioso, también en 1886, Daimler aplica el motor de Maybach sobre un carruaje de 4 ruedas. El primer automóvil comercializado por Daimler, Maybach, llegó en 1889. Estaba propulsado por un motor de 2 cilindros en V e incorporaba una caja de cambios de 4 relaciones. En 1892, el alemán Rudolf Diesel inventó un motor de autoignición que funciona con combustibles pesados y que tiempo después pasaría a llamarse motor diésel. Era de grandes proporciones y lento, diseñado principalmente para funcionamientos estacionarios. Su construcción conlleva varios gastos. Además, los primeros motores diésel sencillos eran incómodos por su elevado nivel acústico. En general presentaban un mal funcionamiento en la aceleración de comparación con los motores de gasolina. En 1897 nació el primer motor de las siguientes características, pero no es hasta 1912 cuando se implanta en una locomotora y en 1923 en un camión. A inicios del siglo XX, Jacobus y Hendrik Jan Spiker revolucionan la técnica de automoción, entre otros aspectos por construir el primer motor de 6 cilindros en línea y 8,8 litros de cubicaje, que toma por nombre Spiker 60 HP. El motor de combustión todavía no consiguió imponerse en una gran escala de competencia hasta los finales de la década. Si bien en 1902 un vehículo con motor de gasolina lograba batir por primera vez el récord absoluto de velocidad, hasta entonces los vehículos eléctricos y de vapor habían denominado el panorama. En 1957, el alemán Felix Wankel fabrica exitosamente un motor de pistón rotativo, el cual hasta la fecha de hoy se conoce con el mismo apellido. A partir de los 70, el motor diésel es aceptado como tipo de propulsor rentable gracias a la miniaturización impulsada por las mejoras en los materiales y fabricación de motores, que son destinados al sector de los automóviles utilitarios. En la siguiente década, el diésel se posiciona a la altura para competir con la referencia de la época en cuanto a fuente de propulsión se refiere, es decir, el motor de gasolina.
Con el paso de los años, el sector de la automoción ha sufrido diversas crisis, tanto energéticas, del petróleo, medioambientales, que han mermado la experimentación y el desarrollo continuo de los motores. Sin embargo, todavía hoy siguen estando presentes en los vehículos del mercado y se sigue investigando en su evolución. Las motorizaciones Otto y diésel durante los años han sido las más utilizadas por su montaje en turismos. Hoy en día están creciendo las soluciones híbridas y eléctricas en busca de aminorar los niveles de polución del planeta. Funcionamiento: convertir un líquido inflamable en energía y dicha energía transformarla en calor y movimiento. Esa es la magia que consigue los motores de combustión interna, pieza de ingeniería milimétrica que forma parte de nuestro día a día. Bloque motor: es la pieza principal que da forma a un propulsor. En su caja torácica, dentro del bloque se encierran los cilindros y suele estar confeccionado en una sola pieza, pero además de los cilindros también incorpora múltiples canalizaciones para la lubricación o el sistema de refrigeración. Los pistones: el vacío que genera la cámara de combustión llama la mezcla a su interior para luego comprimirla y aprovechar la fuerza de la explosión. Su movimiento vertical es el que empuja a la cigüeña a través de las bielas y es lo que posteriormente se convierte en la energía que mueve el vehículo. Están tallados en una sola pieza de metal, hecha a medida por cada cilindro, pero para conseguir un cierre perfecto se añade en su perímetro los segmentos. La cabeza de los cilindros pueden tener diferentes formas para modificar la comprensión contra la culata. Cigüeña: las bielas se conectan a los pistones a través de bulones y dichas bielas se unen a un solo árbol central llamado cigüeña. Esta pieza de metal forma irregular es la encargada de sincronizar el movimiento de los pistones. El orden de encendido a un motor de 4 tiempos y 4 cilindros es 1, 3, 4 y 2. Cárter: en la parte inferior del motor, atornillado al bloque, se encuentra el cárter. Esta pieza es una especie de bañera en la que descansa el aceite encargado de mantener lubricado los refrigeradores, todos los componentes interiores del motor. Esta bandeja tiene formas específicas para que la gravedad lleve el aceite hasta su parte más profunda, punto desde que la bomba del aceite absorbe el lubricante para mandarlo a las partes donde se necesita. Culata: es la parte más alta del motor y en ella se encuentra el organismo encargado de poner todo en orden. También conocida como la cabeza de los cilindros, las culatas son las tapas de cierre de la cámara de combustión y donde además se alojan las válvulas y sus sistemas de accionamiento. Dichos árboles suelen estar unidos a la cigüeña a través de una correa y giran a la mitad de las revoluciones que la cigüeña, alterando de esta manera y con la ayuda de un volante de inercia colocado en uno de los extremos, el motor consigue girar al unísono y producir energía de la manera regular. Prácticamente todos los motores de combustión que se utilizan para impulsar los vehículos modernos son de 4 tiempos. Se necesita completar 4 fases para conseguir una dosis de energía que será encargada de mover las ruedas. Los 4 tiempos de un motor de combustión interna son los siguientes. Admisión: en esta fase comienza la magia. Con el pistón situado en el extremo superior del recorrido, las válvulas de admisión se abren para dejar entrar la mezcla de combustible atraída por el vacío en la cámara de combustión a medida que desciende el pistón y ayuda por la presión de los inyectores. Compresión: con las válvulas cerradas, el pistón comienza a subir hasta llegar a un nuevo extremo superior, comprimiendo a la mezcla del aire y combustible. Explosión: con la cámara de combustión llena de mezcla y las válvulas aún cerradas, se genera una detonación bien iniciada por una chispa eléctrica. Bujía: en los motores de la gasolina o por la propia autodenotación por compresión. Diésel: la fuerza generada por la explosión obliga a bajar al pistón. Escape: en el último de los 4 tiempos, el motor es cuando se abren las válvulas del escape y los gases produciendo por la denotación se evacúa empujándolos por la subida del pistón. Como primera conclusión, tomamos que los motores de antes contaminaban más que los de ahora. Como segunda, tenemos que decir que como el diseño cambia, el automóvil también va mejorando en su tecnología. Llegamos a la conclusión de que no se cambió el diseño del motor inicial. Todos empezaron a hacer arreglos, adicionar o quitar cosas. En algunos implementaron la rotación y en otros implementaron más pistones.
Y por último, nos damos cuenta de que cada vez buscamos que los motores no influyan tanto en la contaminación ambiental.